Quiero en esta mañana remitirme a la unidad que estamos trabajando. Quiero agradecer el esfuerzo que los hermanos hacen para entregarles el boletín, y en el interior, para quienes nos visitan, está el bosquejo incompleto del sermón para que ustedes lo vayan completando con algunas cosas que yo voy a ir planteando. Y decirles y recordar que esto lo hacemos básicamente porque la habilidad de quien les habla no es tanta como para mantenerlos concentrados, entonces al menos usamos 3 sentidos: el auditivo para escucharme hablar, el visual para observar lo que está a mis espaldas, y también a través del tacto escribir y desarrollar estos elementos que nos permite estar concentrados un poco más de tiempo. No soy tan pretencioso como para imaginar que ustedes van a estar todo el momento concentrados, y tampoco soy tan pretencioso como para pensar que ustedes mañana se van a acordar de lo que hablamos hoy día, porque a veces se les olvida, incluso en la tarde, lo que hablamos hoy día, y eso está dentro de lo normal. Entonces, para que ustedes refuercen esta idea, les compartimos el bosquejo. Gracias a Caroline, que nos está ayudando este último tiempo con esto, a la hermana Lidia y a todo el ministerio que trabaja alrededor de este servicio. Hablaremos esta semana sobre el sufrimiento, la vida de Jesús en nuestra vida y el sufrimiento como parte inherente de la existencia humana. Y este no es un tema fácil, y cada vez que he mencionado, y no voy a desarrollar una apología del sufrimiento, hablamos acerca de José hace algunos tiempo atrás y de cómo enfrentar algunas situaciones difíciles, y hoy día lo hacemos desde la perspectiva de Jesús, incorporando otros elementos de la reflexión. Y siempre que hablo de este tema lo hago con mucha conciencia de que, primero, no es un tema sencillo; segundo, que uno pudiera teorizar sobre elementos que no conoce totalmente. El único que en la Biblia fue descrito como experimentado en quebranto fue nuestro Señor. Entonces, el único que podría hablar con mayor propiedad es Él. Yo, más bien, como pastor, intento reflexionar junto a ustedes, dialogar a veces en voz alta, desde mí al menos. Yo sé que no siempre pueden respondernos, pero en los grupos pequeños pueden dialogar y construir conocimiento en relación a las vivencias que nosotros estamos experimentando cada día. Y permítanme decir que cada vez que observo alguna situación de dolor o sufrimiento, reconozco mi incapacidad para poder hacer algo útil. La verdad es que muchos, frente al dolor de la gente, se sienten muy inútil, no sabe qué hacer, y la verdad es que a veces no hay nada que hacer para modificar esa realidad. Por lo mismo, quisiera establecer algunos elementos introductorios. Primero, reconocer que el sufrimiento humano es un elemento que tensiona nuestra fe en un Dios de amor. Eso es una realidad, y lo quiero dejar establecido porque mucha gente, cuando sufre, se enoja mucho con Dios. Yo he tenido que estar con personas en situaciones muy extremas, muy trágicas. Recuerdo una jovencita que sus padres fallecieron trágicamente, los dos la misma noche. Fallecieron calcinados. Uno no vive esa experiencia todos los días. Y entonces, cuando hablamos con ella y acompañamos el periodo del velatorio, ella decía muchas cosas con rabia. ¿Y qué creen ustedes que uno podría argumentar frente a eso? Nada. ¿Qué vas a decir frente a eso? En algunas oportunidades tienes que armarte de mucho ánimo, de mucho valor, para escuchar sin necesariamente sentirte ofendido, ni siquiera tratar de salir en defensa de Dios. Más bien, permitir y dar una oportunidad de que alguien vaya desarrollando o evacuando parte de su dolor por medio de las palabras que va expresando. Es más, mucha gente, cuando está sufriendo, empieza a elaborar respuestas a su dolor. Y eso es trabajo de la persona que sufre. No desde afuera uno va a decir: tú tienes que pensar esto, sentir esto, imaginar esto. La gente dice cosas como esta: ¿por qué te la llevaste, Señor? ¿Han escuchado esa expresión? ¿O por qué te lo llevaste? Y de pronto, detrás de eso, ellos mismos, en oportunidades,
van a decir, tal vez es para que sufriera menos aquí. Ya, ese ejercicio le corresponde a la persona que sufre, ¿sí? Pero una de las cosas que más cuesta es cómo caminar con un Dios que se supone nos ama, pero que al mismo tiempo permite que suframos de esta manera. Y cuidado, el ejemplo que acabo de dar de 2 personas que fallecen en una misma noche, no implica que otros dolores sean tan importantes para las personas. Entre paréntesis, los que somos padres cometemos el error de subestimar el sufrimiento de nuestros pequeños. Entonces, tú ves a tu hijo, a tu hija llorando, y de pronto dices, ¿por qué estás llorando? Bueno, porque echo de menos a mi abuela con la que estuvimos de vacaciones. Y unos a veces dicen, pero no te preocupes por esas cosas tan pequeñas, si ya la vas a volver a ver. No. El dolor es asociado a la edad, a la experiencia, a los elementos que nosotros tenemos para poder combatirlo, y cada dolor merece ser respetado. Porque el dolor se trabaja también desde las experiencias que tenemos. Permítame dar un ejemplo personal. Con mi esposa Doris, yo a veces pienso que ella pudiera ser exagerada en algunas cosas y ella me critica de que yo le bajo el perfil a otras cosas. Entonces, dan una noticia y yo digo, bueno, hay que ver cómo se desarrolla y ella pudiera preocuparse más. ¿Cuál es una importante diferencia de vida entre ella y yo? Ella experimentó la pérdida de un ser muy querido, un cuñado, de manera trágica hace muchos años atrás, cuando ella apenas tenía unos 15 años, 16 o tal vez menos. Él fue a trabajar un día a las minas de Schwager y un accidente terminó con su historia entre nosotros. Yo nunca he vivido esa experiencia. ¿Eso modifica la forma en que nos acercamos al dolor? Claro. Hubo un accidente camino a Concepción y dice, tal persona iba de viaje y uno dice, ¿cómo hace tanto que justo esta persona? Bueno, el que vivió una experiencia así lo mira de una forma distinta al que nunca lo ha vivido. No sé si logro explicarme. Yo podría ser más relajado porque nunca he pasado por aquello. No me he sentido tan vulnerado por eso, por lo tanto no es parte de mi forma de leer algunas realidades aparentemente trágicas. Entonces, uno de los elementos, sí, para volver a la idea central, es que en ocasiones la forma en que nos acercamos al dolor y al sufrimiento depende mucho en cómo hayamos vivido los momentos de nuestra vida. Pero uno de los que más nos cuesta superar es cómo conciliar esta idea de que hay un Dios que me ama, pero que al mismo tiempo permite que yo sufra. Y eso no es fácil. Porque el dolor en muchas ocasiones nos parece es injusto. No merecemos sufrir. O no debiéramos estar sufriendo. Muchas veces el sufrimiento nos aleja de Dios. Muchas veces el sufrimiento provoca en nosotros resentimiento, rabia, dolor. Muchas veces incluso el sufrimiento nos debilita emocionalmente. ¿Han visto una persona que ha sufrido de pronto cómo incluso su cuerpo pareciera que se envejece en poco tiempo? De hecho, uno ve a alguna persona que ha sufrido y lo nota por lo que ve, lo que observa visualmente. ¡Wow! Esta persona está pasando por una angustia no menor. En ocasiones nos aleja de Dios porque si decimos, si Dios permitió que pasara esto, entonces yo no voy a estar cerca de Él. Incluso una forma como de castigar a Dios, como de enrostrarle que estamos molestos. Provoca resentimiento, nos debilita emocionalmente. Incluso, en ocasiones, el sufrimiento provoca en nosotros un anhelo peligroso de traspasar límites morales. Como estoy sufriendo, me siento validado a cometer cualquier estupidez que en otro momento no realizaría. Incluso desarrollar prácticas destructivas que sabemos que no nos hace bien. Antiguamente se recurría mucho al alcohol, por ejemplo, para evadir ciertas situaciones dolorosas. Algunos lo dirían,
hoy día en términos actuales algunos dicen, prefiero borrarme. ¿Qué hay detrás de esa expresión, cierto? Ya sea a través de alcoholizarte o tener un reventón, dicen los chiquillos. ¿Qué quiero hacer con eso? Olvidarme de que estoy sufriendo. Pero hay prácticas que son súper destructivas, que podrían terminar incluso en ser prácticas adictivas, que a veces las desarrollamos en nombre de un dolor que estamos experimentando. Una observación que necesito hacer desde la Escritura en este sentido sobre el sufrimiento, sin subestimar lo que cada persona puede vivir. No debemos sorprendernos por el sufrimiento. Esto es súper lógico, pero muy olvidado en los tiempos en que nuestra emocionalidad está alterada por lo que estamos viviendo. El apóstol Pedro, el viejo Pedro, escribiendo en una de sus cartas, dijo: queridos amigos, incluso esto es por causa de la fe que estaban sufriendo, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Mire la normalidad con que nuestros antepasados veían el sufrimiento. Es decir, no digo que no es importante tu sufrimiento, no digo que tú no te sientas alterado física y emocionalmente, incluso hasta éticamente para poder conducirte en una dirección equivocada. No estoy diciendo eso, pero Pedro dice, no se sorprendan. ¿Por qué cuando sufren piensan que le está pasando algo extraño? Es decir, el sufrimiento es parte de la realidad. Y la fe cristiana no está ajena a la realidad. Es más, nuestros antepasados, por causa de su fe, agregaron otros sufrimientos a su vida. Entonces, frente a esta realidad, algo que hay que dejar muy claro, que el sufrimiento no es algo extraño, es más bien, es algo común entre nosotros. Un día estábamos con un terapeuta en un trabajo comunitario y él hizo un ejercicio muy interesante, muy inteligente también. Él decía, mire, vamos a hacer cierto ejercicio y algunos son bien extraños para hacer sus dinámicas, pero igual estaba bien. Digo, pónganse de pie. Y dijo, escuchen su cuerpo. Y yo dije, ya salieron con cosas raras, digamos, ¿no? Entonces, después de ese prejuicio típico de los que estábamos, ya está bien, pero escuchen su cuerpo. Pónganse de pie, dijo, empiezan a sentir su cuerpo y luego dijo, ¿identifican alguna molestia en su cuerpo? Y claro, ya como estábamos más entregados a la dinámica, dijimos, sí, en realidad me duele un poco la pierna, me duele un poco la espalda, y ese tipo de cosas que nos suele pasar, ¿no? Y él dijo, ok, ¿qué hacemos nosotros frente al dolor del cuerpo? ¿Qué hace usted y qué hago yo? Si me duele la espalda o cualquier cosa que me duela, vengan los analgésicos. Entonces él dice, ¿qué hacemos con esos analgésicos? Le decimos al cuerpo, cállate. Pero no enfrentamos el dolor del cuerpo. Cuando leía a Paul Brown, un médico muy connotado, él decía, todavía no conozco una mejor solución frente a una jaqueca que es fruto de un estrés laboral, como intentar encerrarse en alguna pieza, recostarse un rato, tal vez si quieres escuchar un poco de música, pero recuperar el silencio para ordenar tu cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros? Le decimos al cuerpo, cállate. ¿De dónde demostramos que nuestra tendencia es a silenciar nuestros dolores en lugar de enfrentarlos de manera adecuada? Cuidado, algunos no se toman una pastilla, pero recurren a elementos casi supersticiosos religiosos. Léase el Salmo 91, hermana, se le va a pasar al tiro. ¿Y qué tal si los dolores nos sirven? Es más, algunos nos dicen que gracias al dolor sufrimos menos. Mire qué extraña esta cosa, ¿no? Un dolor significa que tú estás en riesgo para algo. Uno de los mayores problemas de la gente que tenía lepra y que también está en algunas personas diabéticas es que pierden cierta sensibilidad. Entonces Paul Brown, que trabajaba con los leprosos, colocaba este ejemplo. ¿Por qué estaban
muriendo algunas extremidades de la gente con lepra. Porque no se daban cuenta, por ejemplo, podían tomar una tetera, un elemento o agua caliente, hirviendo, y ellos no sentían dolor. ¿Qué hace usted cuando toca algo caliente, demasiado caliente? ¿Qué hace? Retira la mano. El dolor es una advertencia para que sufra menos. ¿Qué pasa si tú pierdes la capacidad de sufrir en ese sentido, en el tacto? Te vas a dañar más. Es decir, en algún momento no solo tenemos que reconciliarnos con que el dolor es algo normal, sino también dar gracias por eso. ¿Quiénes son los únicos que no enfrentan dolor? Los seres que no están vivos. Si tú ya estás muerto, ahí no vas a enfrentar dolor en el contexto que lo conocemos en la actualidad. Entre paréntesis, disculpen lo del mate, pero no es un asunto básicamente de una gripe que tengo y que se me afecta la garganta. Entonces, mi señora me echó unas hierbas especiales. Hay una tal cannabis que no sé qué es lo que es. Si empiezo como a predicar mucho, debe ser el efecto del mate. Perdón, ese es abrupto. Entonces, no debemos sorprendernos por el sufrimiento. Es parte de la historia y en ocasiones incluso dar gracias. Porque el sufrimiento nos puede librar de una ausencia de vida. Mire cómo lo dijo Jesús. Les he hablado, ese paréntesis es mío para tener el contexto del texto, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Dice, ¿en el mundo pueden tener aflicción? En el mundo tal vez. No. En el mundo, si hay algo fijo, es que van a tener aflicción. Pero no termina ahí. Confíen, yo he vencido al mundo. El dolor es parte de la historia. Viene con nuestra vida. Y cuando hablo de Jesús, y dije anteriormente, hablo de una persona que nos entiende porque vivió en sufrimiento como nosotros. Miren, dentro de los dolores que yo imaginaba y pensaba un poco que experimentó nuestro Señor, la tentación es un poco dolorosa, ¿no? Vamos a hablar en otro momento de la tentación, pero ¿quién ha querido hacer algo que puede hacer, pero no debe hacerlo? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Y parece que mientras más te lo niegan, peor. Tú dices, necesito estar con Dios y mañana voy a hacer un ayuno hasta la 1 de la tarde. Y tú te levantas con el mejor corazón y de pronto ves a tu esposa que está haciendo unos huevos revueltos con un poco de jamón, unos tomates para hacerte un desayuno contundente y que tengas un buen día. Y tú dices, ¡ay, Dios mío! Y parece que mientras más prohibido, más atractivo pudiera estar. La tentación es difícil. Hay cosas que quisiéramos hacer. Y Pablo lo dijo así, miserable de mí este cuerpo malo que a veces quiere hacer cosas que no debo hacer. Por lo tanto, amigos, reconciliémonos con que a veces usted y yo tenemos ciertos apetitos incontrolados frente a ciertas cosas que no debiéramos cumplir de acuerdo a la ética del reino de Dios porque nos deshonra a Dios, nos hace daños o genera un daño comunitario. Pero Jesús enfrentó otros dolores también como la incomprensión. Que no te comprendan tus motivaciones. O las críticas permanentes. ¿Tienen a un amigo, un compañero de trabajo que es crítico? ¿Que todo le parece malo? ¿Sí? Y que esas críticas se dirijan a usted nomás. Que te evalúan desde la ropa que te pusiste, al término que utilizaste, qué sé yo, permanentemente. Y también sufrió esto, sentir el deseo de otros para que fracasara. ¿Han sentido ustedes que cuando ustedes se equivocaron en algo, alguien dijo, ahí está? ¿Ah? ¿No se creía tan gallito? No quiero victimizarme, pero mucha gente espera que alguno de los pastores cometa un error grave para poder enrostrarle todos los sermones que nos dijo y nos hizo sentir mal. Aquí se la pagamos.
Algunos celebran el fracaso de otros. Por ejemplo, yo no celebro el fracaso del equipo universitario de ayer. Celebro la victoria del otro equipo. Disculpen, hermanos, el Señor les bendiga, les dé paz. Debe ser fuerte, amigos. Yo he estado en momentos, en situaciones, en contextos de grupos humanos, donde he visto que cuando alguien cometió un error grave, un pecado incluso, hay gente que prácticamente dice, ya, aquí las pago todas. Ahora tenemos el sartén por el mango. Debe ser difícil vivir esperando que otros te pillen en alguna falta para ilustrarla. Pero no solo eso, Jesús sufrió traición. La traición tiene mayor peso cuando es un amigo el que te traiciona. Yo no sé si ustedes han vivido eso. Yo no he vivido una cosa tan fuerte como aquella. Puede que alguien se haya enojado conmigo, pero la traición es que elabora un plan para hacerte fracasar en algún área. ¿Cómo te levantas de eso? Incluso, que es un elemento muy fuerte, cuando uno sufre y a nadie le interesa o a nadie pareciera interesarle. Y cuidado, porque en medio del dolor uno se pone subjetivo y a veces puede elevar expectativas. Entonces, yo estoy sufriendo y empiezo como a mirar el dolor en una forma equivocada y comienzo a generar expectativas de los demás frente a mi dolor. Y ese es un peligroso camino, porque yo espero que los demás desarrollen su agenda en torno a mi sufrimiento y la gente no detiene sus vidas, sigue caminando. Por todas estas y otros elementos que ustedes pueden discutir en sus grupos pequeños, nuestro Señor nos comprende en medio de nuestros sufrimientos. Ahora, ¿qué podemos esperar del sufrimiento? Ustedes pueden seguir desarrollando esto en sus casas. Quiero leer en el libro de Romanos, en el capítulo 5, del 13 en adelante. Dice de la siguiente manera. Y no solo esto, hablando de la justificación, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí Pablo, como tribulación se refiere a un momento de sufrimiento. Lo voy a traducir así ahora. Tribulación. Nos gloriamos sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter produce esperanza y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Quiero poner mucha atención sobre esto. No dice, y pueden ver en el extremo superior derecho, no dice nos gloriamos por las tribulaciones. ¿Sí? Eso sería masoquismo. Es como decir, tengo un problema, hermano. No. Lo que sí decimos es que el sufrimiento es parte y ya que vamos a sufrir, bueno, nos agloriamos en esas tribulaciones, cuando estemos pasando, y luego da algunas razones por la que es posible incluso gloriarse en el Señor, es decir, compartir, empatizar con el sufrimiento del Maestro, en este caso en nuestras propias vidas. Lo quiero decir porque en algunos púlpitos uno pudiera escuchar un llamado a que todos tenemos que sufrir, incluso un lenguaje casi sospechoso de que a alguien le esté pasando muy bien. Eso no proviene del Evangelio de Jesús. No es una motivación y un llamado aquí a, hermano, hay que sufrir y mientras más suframos, mucho mejor. No. El sufrimiento ni siquiera hay que llamarlo, llega solo. Y cuando llegue, ¿cómo aprender a conectarse con Dios para pasar esa etapa difícil? ¿Sí? ¿Qué podemos esperar de esto? Pablo dice que la tribulación produce perseverancia. Esta idea es muy, muy interesante y quiero solo comentarlas. Primero, la tribulación entonces produce perseverancia, que tiene la idea de trabajar más allá de la presión y el miedo que uno tiene frente a ciertas situaciones. Lo opuesto de la perseverancia puede ser el pánico que nos paraliza y no nos permite ser. Entonces yo quiero ser padre y vamos a ser, alguna mujer va a ser mamá y lo anhela, pero coloca su temor
como un elemento mayor y dice, hoy dicen que es difícil porque uno pierde la figura, porque el ombliguito después se le sale como para afuera, y dicen que puede ser muy difícil y doloroso, y coloca ese énfasis y se paraliza. El miedo te paraliza. Pero si tú eres perseverante y lo enfrentas, puedes avanzar. Y puedes trabajar más allá de la presión que puedes tener, más allá del miedo que puedes tener. Recuerdo, a propósito de nuestros temores, y voy a colocar un ejemplo muy, muy doméstico, una vez escuchando a un jugador de fútbol hablar de la selección chilena que tenemos ahora, el Toby Vega le llamaban. Él dijo en un programa algo que a mí me llamó mucho la atención, porque si tú me decías cuando jugábamos la Copa América en Chile, ¿te gustaría llegar a la final y ganarla? Claro, ojalá. Primero que caigan todos los otros. Ojalá que se vaya a Brasil, que se vaya a Argentina, que se vaya a Colombia, y ojalá llegar con Venezuela, que venía más débil, y ojalá que tenga de los 3 titulares los mejores, que los tenga expulsados. O sea que al final lleguemos a jugar con el más malo para asegurarnos que ganamos. Yo sé que ustedes no piensan así, yo soy medio pesimista. ¿Sabe qué dijo ese jugador? Dijo, a mí me gustaría que llegáramos a la final con Argentina, dijo. Y yo dije, está loco ese hombre, tienen a Messi, como cualquier otro equipo, pero como Argentina, que juguemos con Argentina y ganarle a Argentina. Wow. En mi ignorancia, en mi pesimismo, el miedo me paraliza. No, si la historia ya nos dice que no le hemos ganado nunca, una vez nomás aquí, pero porque había un argentino en la banca, pero no, si no, lleguemos con otro que sea más fácil. Mejor nos juguemos la final. Hace tiempo atrás, ustedes conocen, había un tenista, Marcelo Ríos. Y miren lo que hacían algunos. Marcelo Ríos fue el número 1 del mundo en el tenis, ¿cierto? Destronó a Pete Sampras después de muchos años. Un muchacho no tan alto, pero con un juego interesante, con una izquierda maravillosa y todo lo demás. Pero luego nos conectamos que había una forma de que él fuera escalando, que era, mientras más torneos ganaban, tenía más puntos. Y eso lo posicionaba en el número 1. ¿Y sabe qué pensaban algunas personas? Ay, que no gane tantos puntos este año porque el próximo año tiene que defender esos puntos. Mira el pesimismo. Es decir, que no llegue a la cima porque después de la cima, ¿qué hay? Solo descenso. Tanto miedo que te paralizas. Es una forma de decir, no lo intentes. Pero la lectura que hace el apóstol es que cuando tú comprendes que es parte de la vida el sufrimiento, y cuando tú vives la vida desde la fe en Cristo, esta tribulación, si tomas con la actitud correcta, produce perseverancia. Es decir, el Toby Vega tenía razón. ¿Ok? ¿Es difícil? No. Yo lo enfrento. Lo que hay que hacer es ser perseverante. Y aquí, obviamente, entramos a pensar en algunas cosas. La perseverancia, amigos, refleja nuestra actitud frente a la adversidad. Por lo tanto, no se trata si vamos a sufrir o no. La pregunta es qué actitud tendremos frente al sufrimiento. Ya he explicado hasta el cansancio al principio de esta reflexión, es que no estoy subestimando el sufrimiento. Pero sí estoy diciendo desde la Escritura que el sufrimiento no debe sorprendernos porque es parte de la realidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando esos momentos lleguen? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Sobre qué piso vas a mirar la vida? ¿Sobre qué elementos vas a trabajar? Hoy día en la mañana tenemos un curso que está comenzando de enseñanza bíblica, están todos invitados, se tienen que inscribir, sí. Hoy día habíamos unas 20 personas hablando de esto y hablamos acerca de la figura del hombre que construye sobre la arena y la roca un poco, y llegamos a la conclusión de que las crisis, la lluvia, los vientos, le llegan a todas las personas, a todos los que vienen a la iglesia, a todos los que escuchan la palabra del Señor. Pero el que pone en práctica la palabra del Señor, no el que la oye, el que la pone en práctica coloca fundamentos sólidos. Pero esto no es todo. Los fundamentos sólidos, ¿cuándo se descubren? En los momentos de crisis. ¿Cuándo sabes que construiste bien? Espera un terremoto.
¿Sí? Y amigos, los terremotos llegan. Cada 40 años, pero llegan. Y eso va a mostrar qué tan arraigado, qué tan fuertes son tus fundamentos. La perseverancia, amigos, refleja nuestra actitud frente a la adversidad. La perseverancia también es sinónimo de constancia y manifiesta nuestras convicciones y nuestras prioridades. Tú eres constante en aquello que es, tú eres constante en aquello que es importante para tu vida. La perseverancia refleja cuáles son tus convicciones. ¿Qué es aquello que tú valoras? Porque tú y yo permanecemos en aquello que nos parece importante. Tú abandonas aquellas tareas que no son tan relevantes, que pueden ser secundarias. Tú me dices, mire, yo quiero aprender a tocar guitarra. Perfecto, incluso hasta te compras una guitarra, pero después te das cuenta que al tocar guitarra te vas a herir tus dedos. Y van a empezar a colocarte unos callos aquí en tus dedos, en la yema de tus dedos, para poder articular y que tienes que trabajar y que no era tan fácil. Y cuando empiezas con los cejillos, se te va a calambrar cierta parte si no calentaste bien la mano. Y entonces a los 2 meses, si no era tan importante para ti, la guitarra va a estar llena de polvo en algún rincón y no vas a seguir. Aunque incluso digas, a mí me gustaría, sí, pero ¿sabes? Ese gustaría no te lleva a nada, a menos que para ti sea realmente importante y pases horas y horas y horas y horas tocando. Y ensayando y fracasando en algunos momentos porque no te salen las cosas, porque es importante para ti. La perseverancia refleja qué es importante para ti, qué es fundamental en tu vida, qué lugar ocupa esa práctica en tu agenda, por ejemplo. Porque tú y yo permanecemos en aquello que nos parece importante. Pero Pablo dice, y no solo esto, la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, ¿qué produce? Entereza de carácter. Es potente esa expresión. La perseverancia produce entereza de carácter. Otras traducciones le llaman carácter probado. El hermano Luchito, Luis Cortés, cuando estábamos construyendo aquí, hicimos varios ejercicios. Y una expresión que él tiene que me gusta mucho, que la trato de incorporar, es cuando, oye, viene este hermano, así, no, pero ese hermano es de verdad. Y la idea de que este es de verdad es que este va a venir y va a trabajar. No va a venir a sacar la vuelta, este es de verdad. Y es una expresión muy, muy rica en algún sentido, sin que uno diga, se atribuya el mérito de tener que calificar a unos y a otros. Pero a mí me gustaría que cuando usted y a mí nos vean, oye, este tipo es canuto, es cristiano. Sí, pero este es de los de verdad. Este tiene entereza de carácter. Este no es canuto de domingo. Este tiene un carácter probado. Esta persona, esta dama, este hombre, estos son tipos confiables. Los que resisten la tribulación genera en ellos perseverancia, y la perseverancia forma el carácter. Recuerdo cuando nos contaban historias sobre algunos aspirantes a grumetes en la Armada de Chile. Y esto pasa casi en todas las ramas. Y entonces decían, las primeras semanas, trabajo, y el instructor va cada rato pasando por al lado de algunos. Ya, ¿quiénes se quieren ir para la casa? Que no sirven para la Marina de Chile. Los que ya están cansados. Y dice que algunos contaban que en algunos momentos era muy complejo porque algunos ya no daban más. ¿Y qué hacían? Agarraban sus pirchas y se iban. No soportaban el ritmo. Y sin emitir un juicio valórico sobre ello, solo digo que el carácter hay que probarlo. ¿Y cuándo se prueba eso? La forma en que tú enfrentas el sufrimiento. Amigos, yo espero que ustedes y yo seamos personas confiables. Quiero decir algo que es bíblico por lo demás, así que tengo plena certeza. Dios puede usar el sufrimiento que ya está entre nosotros. No digo que Dios mande necesariamente sufrimiento,
Pero ya que está, Dios puede usar el sufrimiento para que nos examinemos. Cuando digo examinar, no se trata solo que Dios nos examine como que si Dios nos supiera. Este salmo, el Salmo 139, si pueden leerlo en sus casas, háganlo. Señor, tú conoces mi levantar, mi dormir, tú conoces mi vida, me tejiste en las entrañas de mi mamá, tú me conoces entero. Y luego hace esta oración que a mí me parece fabulosa. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dicho de una manera muy poética, pero muy profunda. Señor, ¿soy de verdad yo o no? ¿Sí? Amigos, no se pongan a pedirle, Señor, mándame pruebas. No estoy proponiendo eso. Solo que hay momentos que uno debe examinar su vida y que el sufrimiento presente esta oportunidad. Señor, ¿soy de verdad yo o no? Señor, ¿yo estoy amando de verdad a mi mujer? ¿Estoy amando de verdad a mi esposo? ¿O es una cuestión circunstancial nomás? Señor, examíname. Ahora, este examen es un examen en el que yo tengo un rol muy activo, como en todo examen. Usted va al médico y dice, necesitamos que pueda toser. Y uno tiene que toser. Uno participa, no es que uno se sienta ahí nada más, y en esto nosotros tenemos que recuperar o imitar, incluso si quieren, la belleza del pensamiento bíblico oriental, que a veces nosotros lo satanizamos, pensamos que la oración solo es hablar, hermano, de estar en silencio y pensar en algo. ¿Cuánto estoy yo amando a Dios? Si pensáramos un día en eso, ¿de qué manera estoy viviendo mi fe? Examíname. Vea, una experiencia muy interesante en la Biblia, que es usada comúnmente, es la experiencia de pasar por el desierto. El desierto, después del éxodo de Egipto, es mirado como un momento de reflexión, de aprendizaje, de crecimiento. Y vea cómo dice, y esto me marcó mucho cuando yo era joven, lo marqué en la Biblia, que era de mi mamá, que no me había regalado a mí una todavía, y dice así: durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. Pero mire, ¿para qué? Para conocer lo que había en tu corazón. El historiador que interpreta el momento, cuando escribe esto, le da una connotación muy, muy potente. Para conocer lo que había en tu corazón. Disculpe que lo diga así, pero en Chile diríamos, en la cancha, o lo hemos dicho de otra manera, otra cosa es con guitarra. Es fácil hablar con bravura y hacer declaraciones sorprendentes. Pero el Señor dice, mira, es en el desierto el momento en que a veces yo puedo usar, incluso esta idea, y te humilló, dice. Créanme, en las derrotas es cuando uno más aprende. Ok, le entregan una prueba y usted tiene un 6,8, una sola respuesta mala. ¿Cuál ve usted? En el contexto de aprendizaje, uno dice, ¿en qué me equivoqué? Y cuando lo ve dice, ¿se le vuelve a olvidar? No. Muchas veces olvidamos las respuestas buenas, pero pocas veces olvidamos las respuestas malas. Eso escríbanlo en Facebook y coloquen Juan Carlos Barrera porque se me acaba de ocurrir. Entonces, nuestros errores a veces nos enseñan más que nuestros triunfos. ¿Sí? Por eso es que también tenemos que aprender a dar gracias a Dios por nuestros errores, que nos ayudan a crecer. Amigo, ¿qué hay en tu corazón? Los momentos difíciles lo van a reflejar.
los momentos de tensión. En este sentido quiero decirles, porque alguien diría, bueno, Dios nos manipula. No, pero Dios puede usar algunas circunstancias. Quiero decirles que Dios está más interesado en nuestra integridad que en nuestra imagen. ¿Cómo es posible que Dios humille a alguien? Dios está más preocupado en nuestra integridad que en nuestra imagen. Imagen es aquello que vives en público, integridad es aquello que vives en privado. ¿Sí? Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. El problema es que nosotros somos invitados a vivir en la cultura de la imagen y no de la integridad. Entonces, tenemos una doble vida, una vida privada y una vida pública. Y hay algunos elementos que se contradicen. Por lo mismo, mientras menos distancia exista entre tu mundo privado y tu mundo público, mayor consecuencia. Si hay algo que debe ser difícil escuchar, es que te digan inconsecuente. Debe ser difícil ser pastor y tener de apellido Gatica, ¿no? Porque todos de inmediato dirían, predica, pero no practica. Inconsecuente. Mientras menos distancia existe entre tu mundo privado y tu mundo público, mayor consecuencia. Esa es la diferencia entre imagen e integridad. Dios quiere hombres y mujeres íntegras, hombres y mujeres de verdad, cristianos de verdad, no cristianos de papel que frente a la primera crisis abandonan el buque, se van al mundo, reniegan contra Dios. Dios nos dé ese tipo de personas en nuestra congregación, comprometidos totalmente con el Evangelio de Jesús. Dios nos invita, amigos, a examinar nuestro corazón, porque no siempre se trata solo de lo que hacemos, sino de la motivación que tenemos para hacerlo. Y esto no es menor. Disculpe que utilice la figura de los músicos, los lindos músicos que tenemos nosotros. Hablo de la belleza del corazón, ¿cierto? Las damas son todas lindas, pero los músicos, algunos más o menos. Muchos de ellos tocan bien y sinceramente ellos trabajan mucho en esto. Pero un músico pudiera tocar, ¿por qué? ¿Porque le gusta la música o porque quiere ser escuchado? Un pastor puede predicar, ¿por qué? Porque le gusta ser escuchado. Porque es atractivo que ustedes tengan que soportarme todo este rato y yo hablo y lo que yo puedo decir, por último, están obligados aquí a mirarme. Y puedo tener tal carencia emocional que yo necesito que me miren. Entonces yo no necesariamente los quiero a ustedes. Yo quiero que ustedes me admiren a mí. De hecho, un viejo pastor una vez escribió y me ayudó mucho. Dice, hay dos tipos de pastores, los que quieren impresionar a su audiencia o los que los quieren influenciar. Lo mismo pasa con los profesores. El que quiere impresionar tiene una oratoria increíble, pero no está muy interesado en la gente. Y dice cosas tan lindas, algunas incluso inexplicables, que toda la gente dice, qué increíble esta persona. Pero el llamado de un pastor es a influenciar. Es decir, que tú mañana seas una persona más cercana al Señor, que te reconcilies con el sufrimiento, te reconcilies con la gente que está a tu lado, que camines en el camino de Jesús. Así como un músico, también un pastor pudiera tener una linda acción, pero una mala motivación. Examina tu corazón. Examina tu corazón. Examina la intención que tu corazón puede tener frente a ciertas cosas. El sufrimiento nos ayuda a tener una actitud constante, perseverante frente a la vida, pero también a que seamos hombres y mujeres de carácter probado. Allí se forjan los futbolistas, los deportistas. El éxito en el año depende de gran medida de la pretemporada. Y en la pretemporada hay varios que sacan la vuelta y eso se nota
en el año. ¿Y sabe cuál es el problema de la pretemporada? Que nadie paga una entrada para ir a verlos. Y ahí se forman los íntegros, cuando nadie los ve. Y Jesús dice que cuando buscamos su rostro en lo íntimo, Él nos recompensará en público. Pero lo público no puede reemplazar a lo privado. Amigo, tu corazón, tu carácter se cultiva en integridad en lo íntimo con Dios. Así como el guitarrista puede sonar bien después de horas de trabajo. No digas, yo quiero hacer esto si no estás dispuesto a pagar el precio. No contraigas matrimonio si no estás dispuesto a pagar el precio. No entres a estudiar si no estás dispuesto a pagar el precio. Pero por otro lado, debo decirte, hazlo y paga el precio para que seas mejor. No te quedes ahí maniatado nada más y esperando que todo gire a tu alrededor de manera mágica y lógica. No, construye, avanza, sigue a Jesús en la vida. Necesitamos gente perseverante. Necesitamos hombres y mujeres de verdad que nos ayuden a hacer una cultura y sociedad mejor. Por lo mismo, amigos, frente a una dificultad, frente a una crisis, frente al sufrimiento, entre otras tantas legítimas preguntas, hay una que es bien importante. ¿Qué muestra esta situación sobre mí? ¿Qué descubre esta situación difícil sobre mi corazón? Ok. Yo llegué anoche después de casi 4 días en Santiago. Y entonces llego cansado. Y ninguno de ustedes me llamó para decir cómo está, pastor. Y tenía que mandarles el bosquejo para ayudarnos en que podamos salir adelante. Y ninguno me llamó. Incluso ninguno dijo, pastor, a lo mejor llegó muy cansado para hacer la clase hoy día en la mañana y después predicar. Ninguno de ustedes, malos, egoístas, que abusan de su pastor. Y estoy frustrado por lo demás. ¿Qué dice eso de mí? ¿Dónde estaba colocando el acento en ese ejemplo que de verdad no es así? En el otro. ¿Pero qué dice de mí? Juan Carlos, ¿quién te crees realmente? ¿Tan especial te crees? ¿Todos deben girar en torno a tu sufrimiento, a tu crisis, a tu situación difícil? ¿Lo mismo para ustedes? Deténgase toda la tierra, deje de girar porque yo estoy pasando por un mal momento. Muchas veces la pregunta que hay que hacerse, incluso tal vez después del momento más crítico, es decir, wow, esto salió de mí. Esto soy yo también. Hay cosas que corregir. Amigos, las dificultades, entre otras cosas, si usted dice, bueno, ¿qué cosas evaluar? Les ofrezco 4 cosas. Las dificultades nos ayudan a medir lo siguiente: ¿cuál es nuestra verdadera fe? ¿Sobre qué fundamento tomamos nuestras decisiones? También las dificultades nos demuestran cuál es el nivel de nuestro compromiso. Las dificultades también nos demuestran qué tan maduros somos. ¿Cuál es nuestra madurez? Y las dificultades también nos demuestran qué tan íntegros somos. Ustedes pueden dialogar de qué manera esto se manifiesta en sus grupos pequeños. Y termino. La perseverancia, si alguien alcanzó a escribir, dije fe, compromiso, madurez e integridad. La perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter produce esperanza. Una esperanza que está cimentada en el amor de Dios. La entereza de carácter, amigos, produce esperanza. El sufrimiento puede ser usado por Dios para que tengamos confianza, no para disminuir nuestra confianza. ¿Sí? No es que de pronto dice, estoy pasando por una prueba porque el Señor quiere que tenga menos confianza en Él. No. Es para que nos ayudemos y para que nuestra confianza aumente en Él. ¿Cuántos hemos salido fortalecidos en situaciones difíciles y decimos, el Señor ha sido fiel? El Señor fue fiel. De hecho, muchos de nosotros animamos a otras personas a creer en Dios, fruto de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Amigos, Dios lo hizo de nuevo, decimos.
Él fue fiel una vez más. Él volvió a sorprendernos. Él volvió a hacer algo superior de lo que yo podía imaginar. La entereza de carácter produce esperanza porque nos sabemos amados por Dios. Esta esperanza descansa en que somos amados, de tal forma que Dios, incluso dice el texto, nos ha dado su Espíritu para que more en nuestro interior. ¿Por qué podemos confiar? Porque Él habita entre nosotros, pero también habita en nosotros. Amigos, no podemos evitar el sufrimiento, pero podemos modificar nuestra actitud frente al dolor. Perseverar, permitir que esto desarrolle nuestro carácter y tener esperanza, porque nuestro Dios de amor habita en nosotros por medio de su Espíritu. Finalmente, este texto, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna en Cristo, miren, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y establecerá. El viejo Pedro. Algún día dejaremos de sufrir, pero nuestro Dios que nos llamó a su gloria eterna nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer en un sentido superior. ¿Quieren inclinar sus rostros? Vamos a orar al Señor.